Hola niños, ¿cómo están? Nos vamos con el segundo video entonces que tiene relación con nuestra prueba que tenemos el día martes. En este video vamos a hablar un poquito del precámbrico. Ya vamos a hablar de las eras, pero solo este video va a ser del precámbrico. El siguiente video va a ser ya del paleozoico, mesozoico, cenozoico, si no nos vamos a alargar demasiado y la idea es que vayan descansando entre videos. ¿Cómo organizamos los hechos, cierto? Los hitos evolutivos. Los científicos se preguntaron lo mismo. Era súper difícil porque todos los acontecimientos habían ocurrido en un periodo de tiempo tan alejado que era muy difícil organizarlos. De esta manera pudieron organizarlo en eones, a partir de millones de años. Y de esa manera nosotros lo vamos a explicar hoy día. ¿Ya? El eón más extenso que nosotros vamos a estudiar es el precámbrico. Es muy extenso. La verdad es que el precámbrico se divide en proterozoico, arcaico y ádico, porque pasaron muchísimos años entre cada evento. De hecho, yo les contaba en clases que el precámbrico, solo el precámbrico, es como un documental de muchas horas, como en la película Interestelar. Y el fanerozoico, que es parte de paleozoico, mesozoico, cenozoico hasta el día de hoy, es nada, es como un comercial, ¿ya? Porque de verdad fue muy cortito en comparación con el proterozoico, arcaico y ádico. Así que vamos a comenzar a hablar del precámbrico. Y el primer eón que nosotros vamos a estudiar es el adiano. Fíjense que si empezamos a hablar del eón adiano, habla de cómo se originó nuestro planeta, cómo se originó el sistema solar. Y fíjense que cuando hablamos de esto, nos enfocamos inmediatamente en la teoría de Kant y Laplace. Porque ellos explican, ¿cierto? Y lo dijimos en el video anterior, que gracias a la teoría nebular, esta nube de gas y polvo que empezó a contraerse y a formar discos, se formó el Sol, se formaron los planetas y de esa forma llegamos a la formación del planeta Tierra, que luego, ¿cierto? Por el impacto de este protoplaneta llamado Theia, se origina la Luna, ¿cierto? Porque el material se comienza a desprender, se enfría y comienza a compactarse formando nuestro único satélite natural. Entonces, un evento importante del adiano o ádico es la formación de la Tierra, ¿ya? Y la formación, ¿cierto? También de la Luna. Ahora, otro hecho importante es la formación de las primeras células procariotas. ¿Y quién o qué teoría intenta explicar esta formación de las primeras células? La evolución química prebiótica de Haldane, Oparin y Miller, ¿ya? Que ya la conversamos en el video anterior, así que no la voy a volver a repetir. Ahora, en el eón arcaico, fíjense que un hecho súper importante es la formación de la tectónica de placas. ¿Y por qué se forma? Porque en ese tiempo hubo constantes erupciones volcánicas, no paraban, ¿ya? No paraban de ocurrir. Y de esa manera, ¿cierto?, se empieza a renovar el suelo y hablamos de este reciclaje del suelo, el reciclaje de la tierra. ¿Qué vestigios tenemos de esto? Los cratones. Los cratones son el mayor vestigio de las primeras capitas de suelo que se empezaron a formar. Y tenemos en varios lugares del mundo estos cratones que ya han ido descubriendo de a poquito, desde hace muchos años atrás hasta la actualidad. De hecho, acá tenemos un cratón del Atlántico Norte de Escocia a través de Groenlandia hasta América del Norte. ¿Ya? Esta corteza antigua, que fue una de las primeras, tiene unos 3.800 millones de años, ¿ya? Mucho tiempo. Así que para que vean que la Tierra no es para nada nuevita. Otro hecho importante fueron las cianobacterias. ¿Por qué? Estos primeros organismos fotosintéticos que empezaron a producir oxígeno y fíjense que empezaron a juntarse y a formar aglomeraciones como tipo arrecife de coral llamados estromatolitos. Y estos estromatolitos liberaban oxígeno, mucho oxígeno. Y este oxígeno se empezó a reaccionar con el hierro, porque en el océano estaba lleno de hierro. Empezaron a reaccionar, este se empezó a oxidar y después no había dónde liberar oxígeno. Entonces el oxígeno se empezó a ir a la atmósfera y se fue acumulando. Y gracias a eso, gracias a los estromatolitos, hoy en día, ¿cierto? Podríamos decir gracias a ellos tenemos oxígeno en la atmósfera. ¿Y qué importancia tienen? Bueno, la gran importancia de los estromatolitos, niños,
es que se formó la capa de ozono gracias a ellos. Y eso ocurre mayormente en el Proterozoico, porque ya sabemos que en esta época, ¿cierto? En el Arcaico se forman las placas tectónicas, ¿cierto? Tenemos vestigios de los cratones, pero la verdad es que todavía teníamos harto oxígeno, pero todavía no se formaba la capa de ozono. ¿Cuándo se forma la capa de ozono? En el Proterozoico. Ahí recién tenemos la capa de ozono armada. Y se forma este continente, ¿cierto? Llamado Rodinia, y la Tierra sufrió sus primeras glaciaciones. Pero además, fíjense, algo súper importante es que en esta etapa de este origen de la Tierra, empezaron a evolucionar las células procariotas y se convirtieron en células eucariotas, un hecho totalmente histórico. Pero fíjense que todo tiene su explicación, y la verdad es que como en algún entonces todo era como extraño, muchas personas intentaron explicar cómo ocurrió este cambio, cómo células procariotas dieron origen a que existieran hoy en día células eucariotas. ¿Y quién intenta explicar eso? Una mujer llamada Lynn Margulis. Ella fue totalmente ridiculizada, creyeron que su teoría era totalmente errada, se reían de ella, pero la verdad es que ella tuvo muchísima razón. Nosotros ya conocemos a Luca, hemos hablado de él en clases y decimos que Luca es el último, ¿cierto? El último antecesor común universal, que todos venimos de él, porque todos estamos hechos de lo mismo y todos tenemos el mismo código genético, el origen de todo. Pero ¿en qué momento de bacterias y arqueas pasamos a los eucariotes o a los eucariotas? ¿Ya? Esta mujer intenta explicar el origen del ECA, el último antepasado común eucariota, ¿ya? ¿Cómo lo explica? Fíjense que ella, tan inteligente, empezó a estudiar a las células eucariotas y a las procariotas. ¿Y saben a qué conclusión llegó? Dijo, bueno, yo creo que las arqueas, que son, ¿cierto?, súper primitivas, y que la verdad viven en lugares totalmente inhóspitos, con temperaturas totalmente extremas, pueden vivir incluso en lugares con mucha sal, comenzaron a comerse a las bacterias o a las eubacterias. Se las comieron, qué extraño, se las empezaron a comer, sufrieron invaginaciones y al comérselas se dio cuenta que unas bacterias que estaban dentro de estas arqueas de manera independiente comenzaron a hacer respiración celular y otras, ¿cierto?, comenzaron a hacer fotosíntesis. Qué raro esto. Bueno, tiene que haber sido que las arqueas se comieron a bacterias aeróbicas y se comieron a bacterias fotosintéticas. Estas bacterias aeróbicas, unas bacterias, ¿cierto?, común y corrientes que podían vivir en presencia de oxígeno, y las bacterias fotosintéticas eran las conocidas cianobacterias. Al momento de comérselas, estas siguieron haciendo sus procesos. Entonces era muy extraño. Y bueno, ella llegó a la conclusión que estas bacterias aeróbicas se habían convertido en las mitocondrias y las bacterias fotosintéticas, cianobacterias, se habían convertido en cloroplastos. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Porque ambas tienen una doble membrana. La membrana con la que entraron y la membrana que obtuvieron gracias a la invaginación. Y aparte, encontró ADN diferente en la mitocondria y en los cloroplastos, diferente a la que había en la arquea. Entonces, aplauso para Lynn Margulis, porque la verdad es que su teoría endosimbiótica es una de las más aceptadas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue que se produjeron estas simbiosis? Bueno, ella dijo que al fusionarse una espiroqueta o bacteria nadadora con una arquea, formaron la primera célula eucariota anaeróbica y que luego esta primera célula eucariota anaeróbica, ¿cierto?, al fusionarse con una bacteria aeróbica, formó la primera célula eucariota aerobia y que luego, ¿cierto?, se fusionaron estas mismas bacterias con bacterias fotosintéticas y de esta forma se formaron las primeras células eucariotas con cloroplastos y mitocondrias. Entonces lo mismo que les había explicado hace un ratito atrás, pero paso a paso. Ya todo esto ella lo explicó en su teoría endosimbiótica
Y así es como hoy en día conocemos a las células animales y a las células vegetales. Pero algo súper importante y que tiene que ver justamente con esta evolución de la célula procariota a la eucariota es que en ese entonces, en el proterozoico, a finales del proterozoico, tenemos vestigios de lo que fue una gran explosión de biodiversidad en esa época, tan alejada de estos tiempos. La fauna de Ediacara. La fauna de Ediacara, fíjense que corresponde a una gran asociación de organismos que eran bastante distintos a los que conocemos hoy en día. Algunos se asemejan porque eran muy parecidos a los moluscos, a los pólipos. Eran de tejidos muy blanditos, no tenían estructuras calcáreas, por lo tanto fue muy difícil obtener fósiles de ellos. Los fósiles que tenemos de ellos son de impresiones, de moldes y la verdad de todos estos tapetes microbianos que permitieron también estudiarlos, ¿ya? Se cree que su extinción pudo haber sido en realidad hay varias explicaciones. Pudo haber sido, ¿cierto?, por un cambio en la complejidad de las comunidades, por lo tanto estos pudieron haber sido reemplazados por otros o pudieron haber sido incluso atacados por otros por competencia o, en fin, tantas explicaciones le podemos dar a la extinción de la fauna de Ediacara, pero la verdad es que no lograron resistir mucho al Precámbrico. Finalmente desaparecieron muchos de ellos, ¿ya? Así que bueno, este ha sido el resumen de la primera parte de estas eras geológicas, ¿cierto? Llamado Precámbrico. Y el próximo video tiene relación justamente con la era Paleozoico, o sea, con el periodo Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Así que nos vemos en el último video, niños. Que estén muy bien.